El rey no consentirá jamás en reconocer los nuevos estados de la América Española, y no dejará de emplear la fuerza de las armas contra sus súbditos rebeldes de aquella parte del mundo. Fernando VII, rey de España. Ocho años habían pasado desde el fin de la Guerra de Independencia de México. Finalmente, el yugo español había sido abatido tras incontables batallas y miles de muertos, principalmente del frente mexicano. La incipiente nación mexicana comenzaba a vislumbrar una idea más próspera de lo que podía ser el futuro, cuando, de repente, un domingo 26 de julio de 1829, se avistaron velas en el horizonte. Las costas de Tamaulipas fueron testigos del regreso de una flota española que venía a reconquistar lo que ya no le pertenecía. Los españoles habían regresado, y México, lejos de estar mejor preparado, enfrentaba un escenario desolador. La reciente independencia no había traído estabilidad, sino una prolongación del caos. El país se encontraba sin recursos, con una economía devastada, una estructura política incipiente y sin unidad nacional. Las instituciones eran débiles, la experiencia democrática prácticamente inexistente y las divisiones internas entre liberales y conservadores, entre centralistas y federalistas, solo agravaban la crisis. La libertad se había alcanzado, pero la nación aún no sabía cómo sostenerse por sí sola. Entre 1821 y 1829, México vivió una etapa de marcada inestabilidad. En un primer intento de organización nacional, se instauró una monarquía encabezada por Agustín de Iturbide, cuyo gobierno autoritario colapsó en menos de un año. Posteriormente, con la presidencia de Guadalupe Victoria y la promulgación de la Constitución de 1824, se estableció formalmente la República. No obstante, la inexperiencia en prácticas democráticas y los constantes enfrentamientos entre liberales y conservadores impidieron una verdadera consolidación institucional. Apenas 8 años después de consumada la independencia de México, la amenaza de reconquista seguía latente. Desde Europa, en los pasillos del poder español, se tejían planes para revertir lo que se consideraba una humillante pérdida del virreinato de la Nueva España. Fueron muchos los proyectos propuestos para recuperar el control de la antigua colonia, pero finalmente la corona eligió el que parecía más viable: una ofensiva militar directa, cuidadosamente orquestada y liderada por un hombre con experiencia en tierra americana. Este era Isidro Barradas. Tras la firma del Acta de Independencia en 1821, España se negó a reconocer la independencia de México, pero no pudo actuar de inmediato. El país europeo enfrentaba problemas internos graves, como guerras civiles, crisis económicas y una creciente presión de movimientos liberales. El rey, Fernando VII, gobernaba con una mano autoritaria y estaba más concentrado en mantener su trono que en lanzar expediciones ultramarinas. Además, la pérdida de otras colonias americanas debilitó su posición en el continente. Solo hasta finales de la década de 1820, cuando creyeron ver a México políticamente dividido y militarmente vulnerable, consideraron viable lanzar una expedición de reconquista. Para el rey Fernando VII, la situación interna de México, marcada por luchas políticas, inestabilidad y divisiones entre facciones, representaba una oportunidad. España creía que, con una intervención rápida y contundente, podía restaurar el dominio monárquico en América. Barradas fue elegido por su lealtad, su conocimiento del terreno y su experiencia militar. Desde La Habana, Cuba, aún colonia española, se organizó la expedición que daría inicio a este intento desesperado por recuperar el imperio perdido. En julio de 1829, una flota conformada por una fragata, 2 bergantines, varios cañoneros y al menos 15 buques de transporte, con más de 3,000 soldados, artillería, armas y víveres, zarpó desde La Habana bajo el mando de Barradas y del almirante Ángel Laborde. El plan era claro: desembarcar en una región poco defendida del Golfo de México, tomar el puerto de Tampico y desde ahí avanzar hacia el interior, esperando que parte de la población mexicana y muchos criollos apoyara el regreso del régimen español. El 26 de julio de 1829,
La flota española arribó a las costas de Tamaulipas, frente a Cabo Rojo, una zona cercana a Tampico. Al día siguiente, el 27 de julio, comenzó el desembarco de las tropas. La elección del sitio obedecía a su aparente vulnerabilidad militar. Sin embargo, el terreno pantanoso, el calor sofocante y la humedad extrema pronto comenzaron a minar el estado físico de las tropas invasoras. La llegada de los españoles causó confusión en México. Todavía joven e inexperto en defensa nacional, pero el presidente Vicente Guerrero actuó con rapidez y decisión. Encomendó la defensa a Antonio López de Santa Anna, quien logró reunir una fuerza compuesta por soldados regulares, milicianos y voluntarios locales. Aunque mal equipados y con armamento inferior, los mexicanos tenían una ventaja crucial: conocían el terreno. Empezaron a hostigar a los invasores con tácticas de desgaste, cortando líneas de suministro y empujándolos hacia una posición de encierro en los alrededores de Tampico. Los enfrentamientos más intensos se dieron cerca de Pueblo Viejo y en las cercanías de Tampico, donde las tropas mexicanas lograron sitiar al ejército de Barradas. Las batallas, aunque breves, fueron feroces. A esto se sumó una epidemia de fiebre amarilla, que comenzó a diezmar las filas españolas, debilitadas también por la falta de alimentos y agua potable. Los españoles, aislados, enfermos y sin refuerzos, se atrincheraron en espera de un milagro que nunca llegó. Finalmente, el 11 de septiembre de 1829, Isidro Barradas solicitó la rendición. Firmó las capitulaciones de Pueblo Viejo, entregando sus armas, hombres y barcos al mando mexicano. La derrota de la expedición de Barradas puso fin definitivo a los intentos españoles de reconquista. Fue una victoria crucial para el joven Estado mexicano. No solo defendió su soberanía, sino que también fortaleció la legitimidad del gobierno de Guerrero y consolidó la independencia frente al mundo. Como cierre de este video, quiero compartir una reflexión personal que me ha acompañado desde hace años. Habiendo cursado toda mi formación académica en escuelas públicas, noté que los honores a la bandera, la lectura de efemérides y otras expresiones de identidad nacional, pues desaparecieron al llegar a la preparatoria. Esto específico pues fue en las escuelas en las que yo estuve. Siempre he pensado que este es un punto débil en nuestra formación. Sentir una identidad fuerte y patriótica no es sinónimo de nacionalismo ciego, sino de saberse parte de algo valioso. Conocer nuestra historia en etapas más maduras podría ayudar a los jóvenes a entender su papel como ciudadanos, a valorar su herencia y a dejar atrás la visión derrotista que a veces se tiene del ser mexicano. Nuestra historia es rica, compleja y profundamente digna. Mientras algunos miran con admiración a culturas, por ejemplo, la vikinga, pues bueno, en México tuvimos a los guerreros águila, estrategas tan imponentes como cualquier legionario romano. Tuvimos códices tan refinados como los manuscritos medievales europeos, observatorios astronómicos comparables a los de Babilonia y ciudades como Teotihuacán, que rivalizaban en escala y planeación urbana con la Roma imperial. Mientras en Europa se libraban cruzadas, aquí se edificaban templos que alineaban con el solsticio. Mientras se trazaban mapas del Nuevo Mundo, aquí ya se trazaban calendarios con una precisión matemática asombrosa. En resumidas cuentas, pues bien, no somos menos, nunca lo fuimos. Conocer episodios como el intento de reconquista española no solo es repasar hechos, es reafirmar que este país resistió y se forjó con dignidad, que nuestra identidad merece ser conocida, celebrada y defendida. Y bueno, aligerándonos un poco, ser mexicano no significa solo ponerse botas, sombrero y bigote falso cada 16 de septiembre. Porque sorpresa, pues los héroes de la independencia no usaban camisa de cuadros ni botas de avestruz. Y pues bueno, mucho menos acababan la noche vomitando en una jardinera. Hay más. Ser mexicano también es saber que nuestra historia no empieza en 1810 con un campanazo y pues que tampoco termina con una borrachera colectiva. Es reconocer que antes de los charros y los mariachis existieron códices, astronomía, poesía náhuatl y centros urbanos tan avanzados como cualquier capital europea. Es entender que lo mexicano no es solo el folclore de la postal, sino una identidad compleja, digna y forjada a pulso, muchas veces contra todo pronóstico. En fin, espero que hayan disfrutado de este video
Y pues bien, nos veremos por aquí en otro video en el pasatiempo de Iván. Buenas noches. Soy del país que no se raja, papá. Del mariachi la baraja, que trabaja y no se cuaja ni por una paga baja. De esa tierra soy, donde crecen los nopales, donde millones de madres parieron a mis carnales.